de la desigualdad. Puede pasar en Argentina lo que pasa en Chile, lo que está pasando en Chile, pero nadie lo está viendo venir. Bueno, estamos con Darío Jutzik. Muchísimas gracias, Darío, por estar aquí. Gracias por Darío es doctor en Economía, economista, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, director del área de formación ejecutiva en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Darío, tenés una serie de trabajos siguiendo esa curva de desigualdad en Argentina y además comparación con América Latina. ¿Cuál es la mejor medida de la desigualdad de un país y cómo se compara Argentina con Chile, por ejemplo? Bueno, la situación chilena es bastante distinta a la argentina. La chilena tiene una duplicidad que tiene matices que dan para la batalla en Twitter. ¿Por qué digo esto? Porque tenés algunos que te muestran la curva de crecimiento del PBI per cápita chileno, sí, que es muy impresionante durante los últimos 25 años de manera continua, y tenés los que te muestran que la desigualdad cayó un poco, pero sigue siendo muy alta. ¿Cómo miden la desigualdad? Tenés distintas maneras de medir la desigualdad. El índice de Gini es el más conocido. ¿Cómo es? Explícanos, por favor. El índice de Gini es un índice que tiene una escala de 0 a 100, con lo cual es muy intuitiva, porque yo te digo que el índice de Gini en Argentina es 42, sí, y vos te imaginás una escala de 0 a 100 y nuestra concepción decimal hace que sea muy fácil las comparaciones. ¿100 es lo peor o es lo mejor? 100 es lo peor. Es decir, que una sociedad que está en el 0,40 está en la mitad, digamos, de la tabla. Correcto. Chile, en términos del índice Gini, ¿cómo está? 0,49, 0,50, pero viene de unos 0,57 de los 90, digamos, ¿no? De regreso, cuando vuelve la democracia, está en 0,90, claro. Está muy alta, bajó sí, durante esta fase de crecimiento, pero sigue siendo muy alta. Bien. ¿Y Argentina? Argentina nunca llegó a los 0,50. Argentina tuvo un aumento, tocó el 0,50 durante la recesión del 2001, la crisis de 2002, que fue una etapa muy excepcional. Sí. Pero la desigualdad de Argentina estuvo entre los 0,30 y picos tradicionalmente hasta los 0,40 que aumentó en los 90 y volvimos a por ahí. Estamos ahora más o menos en 0,40. Sí. ¿Cómo esas caídas de la desigualdad en Chile, aunque están en niveles más altos, o en Argentina, más allá de la crisis particular de 2001, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué variable tiene que ver? ¿Es a partir de esfuerzos del Estado o es otro tipo de cuestión? Todo influye, principalmente es el dinamismo del mercado de trabajo. Un mercado de trabajo dinámico, inclusivo, es el mejor motor para un crecimiento económico con inclusión, es decir, que no pase lo de Chile, ¿no? Que crezca mucho el PIB per cápita, pero que también la desigualdad se reduzca y se llegue a una paz social, digamos. Claro, porque el PBI per cápita muestra la capacidad productiva de cada uno de esos pobladores o ciudadanos, pero no cómo se distribuye efectivamente ese PBI. Claro, es un promedio, es la capacidad de producir bienes y servicios de una economía dividida por su población. El salario y la cantidad de trabajadores, el porcentaje de trabajadores, es una mayor muestra de los niveles de distribución de la riqueza. Correcto, y entre Chile y Argentina tenés algunas grandes diferencias y algunas similitudes también. A ver. El mercado laboral chileno, al igual que el argentino, tiene mucha informalidad. Es un mercado que lo llamamos dual, segmentado, porque la realidad laboral de la gente que vive en la informalidad o sin contratos laborales y protección al empleo, vive vidas muy distintas que la gente que sí lo está. ¿Qué porcentaje en Chile y qué porcentaje en Argentina está en la informalidad? Similares, en torno al 40%. La diferencia es que en Chile persisten rasgos de etnicidad y de separación demográfica de poblaciones que por pertenecer a pueblos originarios o por cuestiones étnicas no encuentra esa llegada al mercado laboral activo, que es una situación que en Argentina no tenemos. Claro, segmentación racial, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera. ¿En Argentina eso no se da en los sectores? No se da con la intensidad que se da en nuestros países vecinos. Claro. ¿Qué otro tipo de medición de la desigualdad hay? Porque decías que había distintos tipos de indicadores. Bueno, por ejemplo, podés ver qué porcentaje del PBI o de la capacidad de producción total acumula el 5 o el 2 o el 1% más rico de la sociedad. Por ejemplo, en Chile leí hace poco que el 5% más pobre de Chile tiene el ingreso similar al 5% más pobre de Mongolia, mientras que el 2% más rico de Chile tiene un ingreso similar al 2% más rico de Alemania. Ah, claro. Esa es una distancia abismal. El 25% del PBI está acumulado entre el 1%, 2% de las familias más ricas de Chile. Eso habla de concentración. Concentración. ¿Y en la Argentina cómo se da esa concentración? En la Argentina es diferente y yo creo que la
principal diferencia estuvo en algunas instituciones de protección laboral, de sindicatos, de negociación colectiva, que habitualmente los economistas mencionamos como un impedimento a la productividad, como un impedimento a un mayor crecimiento, pero que en Argentina han generado un colchón social, unas clases medias, que en este momento estamos en una recesión muy fuerte, pero que históricamente han generado un colchón para no llegar a esas tensiones sociales como hay en Chile. Y en términos de porcentajes, ¿cuánto de la población mejor posicionada tiene la mayor cantidad respecto al PBI? En Argentina, decís, depende de la medición, pero sin duda es menor que en Chile. O sea, es una concentración menor que en Chile. Por ejemplo, en Chile tienen un sistema provisional de capitalización, un sistema de jubilación de capitalización. La gente aporta durante su vida laboral y con ese dinero se hacen inversiones. Claro, como estuvieron aquí las AFJP. Pero ese es el sistema oficial del Estado. Claro. En cambio, nosotros tenemos un sistema provisional de reparto donde los activos pagan las jubilaciones y además tenemos pensiones no contributivas, gente que no ha contribuido y recibido. Déjame decir que eso es una carga fiscal muy importante. Y para la Argentina que se viene, si querés lo hablamos, es una carga importante, pero nos mantienen lejos de la situación chilena. Fíjate que estamos en una recesión muy intensa hace 2 o 3 años y no llegamos a eso. ¿Cómo se conjuga? Porque es interesante cómo se conjuga, uno ve en Chile, esta desigualdad y el índice de Gini preocupante, pero al mismo tiempo una capacidad de reducir la pobreza del 40% en 1990 al 10% actualmente. Y Argentina una pobreza estructural del 25% con picos como el que se está dando ahora. ¿Cómo se conjuga esta desigualdad más atenuada en Argentina, pero con estos niveles de pobreza? Bueno, en primer lugar, la desigualdad y la pobreza son problemáticas muy distintas. Vos podés tener un país muy desigual con baja pobreza o un país muy poco desigual y con alta pobreza. ¿Y qué tenemos que preferir? Qué buena pregunta, qué linda pregunta. Claro, ¿no? No hay manera de que no me insulten en Twitter después de esto. Por ejemplo, Brasil es una economía con baja pobreza y mucha desigualdad. India es una economía con alta pobreza y baja desigualdad. La economía india es relativamente homogénea. La gente es homogéneamente menos rica en promedio. Entonces, ahí es un debate de política pública muy relevante y nos acompañó en escuelas de pensamiento económico a lo largo de todo el siglo XX. ¿Y eso también un debate de qué modelo de sociedad se quiere? Por supuesto. Entonces, este modelo argentino que supo dotarse de sindicatos, de negociación colectiva, de convenios de trabajo, que son anticuados, que requieren reformas. Los convenios actuales, muchos son de los 70, los modelos sindicales de la segunda posguerra, requieren reformas, pero nos han dotado de un tejido social más rico que nos genera, o sea, excepto las grandes manifestaciones del 2001, 2002, creo que en Argentina hemos sabido preservar los valores democráticos y la convivencia. Ahora, Darío, el tema de esta Argentina de clases medias, bueno, en crisis también, ¿no? Pero que históricamente ha reforzado el posicionamiento de clase media, hace que el desafío de la desigualdad y de la pobreza tenga que ser tratado de una manera muy diferente cuando en un país la pobreza también es muy extrema y la desigualdad es muy extrema. Es que hay que priorizar uno de los dos caminos. De nuevo, en el mercado de trabajo dinámico, robusto, con acceso, con posibilidades, accedes a los dos problemas al mismo tiempo. Pero hay otras políticas que a veces atacan un problema o el otro. Déjame darte un ejemplo. A ver. En los 90 la desigualdad en Argentina aumentó mucho porque aumentó mucho la prima educacional. ¿Qué quiere decir eso? En los 90 hubo un shock tecnológico importante en Argentina. Imagínate que se incorporó al lugar de trabajo la computadora, internet, un shock tecnológico muy fuerte. Los trabajadores y trabajadoras que se subieron a la ola de ese cambio tecnológico vieron incrementar sus ingresos reales, mientras que los que no los vieron planchados. Ese shock tecnológico generó una dispersión salarial muy importante que aumentó la desigualdad. Aquel que tiene más conocimiento ganaba más, eso es, ¿no? Entonces, vía educación, vía formación profesional, hay maneras de atacar esa desigualdad. ¿Estás atacando la pobreza necesariamente? Claro, no, quizás no. Entonces, crecimiento económico robusto con incorporación de la gente que está fuera del mercado de trabajo, que se encuentra en el mercado informal, es la mejor manera de atacar pobreza y desigualdad al mismo tiempo. Claro, bueno, porque ahora tenemos alta pobreza y una desigualdad creciente, ¿no?, en Argentina. Ha crecido en los últimos tiempos. Muchísimas gracias, Darío, por estas precisiones. Vamos ahora a escuchar las